Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de la lección. Hoy día tenemos el tema Segunda Guerra Mundial. Sería el tema número 6. A través de esta breve explicación, vamos a reconocer qué acontecimientos se llevaron durante la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistió esta fase llamada el proceso? Muy bien, atentos por favor. Entre 1939 y 1941, las potencias del eje obtuvieron importantes triunfos. Pero hagamos aquí un recuento. ¿Qué países formaban las potencias del eje? Alemania e Italia, que habían firmado, recuerden ustedes, el Tratado Pacto de Hierro. Luego, Alemania y Japón firmaron el Tratado Anticomiter. Mientras tanto, las potencias aliadas estaban conformados por los países Reino Unido, Francia y Rusia. Cabe recordar que la guerra propiamente dicha se inicia el 1 de septiembre del año 1939. ¿Con qué acontecimiento? La invasión a Polonia. Como ustedes saben, Hitler ya se había preparado con mucha anterioridad para este acontecimiento. Es así que él, para invadir Polonia, ya, elabora un proyecto llamado la Guerra Relámpago. ¿Qué pasó? El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Con este hecho se inicia formalmente la guerra, formalmente. 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Recuerde que Gran Bretaña y Francia habían cedido terreno de Checoslovaquia a Alemania para que estos no le declaren la guerra a Checoslovaquia. Pero cuando Hitler invade Polonia, ya lógicamente Checoslovaquia era toda Alemania. Muy bien. Mediante el proyecto Guerra Relámpago, Alemania arrolló la resistencia polaca en menos de 4 semanas. En abril de 1940, los alemanes ocuparon Dinamarca y Noruega, países hasta ese momento neutrales. En mayo de 1940, Hitler inició la ofensiva hacia Occidente, invadiendo Holanda y Bélgica. ¿Qué acontecimientos se llevaron a cabo durante la Batalla de Francia? Las divisiones franco-británicas fueron acorraladas al norte de Francia. Un pequeño grupo pudo ser evacuado a Inglaterra. En junio, Francia pide un armisticio. Por este armisticio, Francia quedó dividida en dos, una ocupada por los nazis y la otra dirigida por un gobierno francés sometida a Alemania. Esta parte del gobierno francés que estaba sometida por Alemania es aquí donde se forma la resistencia. Dirigida desde fuera de Francia, la dirigida desde Inglaterra, el célebremente recordado Charles de Gaulle. Me fui. Muy bien. Después veremos cómo esta parte de Francia que había quedado sometida cobra una relevante importancia cuando las tropas aliadas desembarcan en Normandía en el año 1944. Después les voy a explicar dónde radica su importancia. ¿En qué consistió la batalla de Inglaterra? Durante varios meses, Alemania bombardeó las ciudades y los centros industriales. Muy bien. Los británicos, al mando de Churchill, resistieron e impidieron el triunfo de Hitler en Europa. Por su ubicación insular, Inglaterra o Reino Unido, ustedes saben que son un conjunto de islas que están separadas de Europa por el estrecho de Gibraltar, difícilmente podían ser invadidas. Alemania no podía enviar, digamos, submarinos y barcos y tomar. Era casi imposible. Pero se le ocurrió a Hitler someter a Inglaterra a continuos bombardeos. Por esto, ¿no? Gracias a la población que resistió heroicamente estos bombardeos, Hitler no pudo adueñarse de Inglaterra. Muy bien.
¿Qué acciones tomó Alemania en el Mediterráneo y los Balcanes? En agosto de 1940, el Eje logró dominar el Mediterráneo y los Balcanes. En septiembre, los italianos invadieron Egipto, pero fueron rechazados por los ingleses, ¿ya? Esto motivó la intervención alemana al mando del general Rommel. El general Rommel, nazi, era conocido por ser un gran estratega militar. Luego fue condenado a morir, ya, pero de una manera trágica. ¿Por qué? Después también lo vamos a ver. Él fue comprometido en un complot para asesinar a Hitler. Muy bien. El Afrika Korps logró victoria sobre los aliados durante 1941 y 1942. ¿En qué años? ¿En qué lugares? En el Mediterráneo. Desde noviembre de 1940 y marzo de 1941, Hungría, Rumania y Bulgaria se aliaron al eje. Prácticamente ya estaba toda Europa en guerra. Yugoslavia y Grecia resistieron, pero fueron ocupadas en 1941. Por estos acontecimientos, ustedes pueden notar de que efectivamente los primeros acontecimientos de guerra fueron favorables para Alemania. Muy bien. Hitler preparaba para, digamos, su obra maestra, la invasión a la Unión Soviética. Recuerden que en estos años, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética está siendo gobernada por Stalin. Muy bien, ¿qué es lo que quiere Hitler? Llegar hasta el Cáucaso. ¿Para qué? En esos territorios había bastante petróleo. ¿Y para qué necesitaba el petróleo? Para los tanques de guerra. Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión. Hitler miraba como su enemigo a la Unión Soviética. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Hitler, aparte, digamos, de haber firmado un tratado, después se retira, lo desconoce o lo rechaza? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tenía un régimen comunista. Recuerden que Hitler era nacionalista, no comunista. En junio de 1941, Alemania llevó a cabo su proyecto Operación Barbarroja. Envió un ejército de 4 millones de soldados, los cuales estaban destinados para invadir Rusia. Inicialmente, la victoria estuvo a favor del eje, pero la resistencia de Leningrado y la llegada de invierno estancó la ofensiva alemana. Muy bien. ¿Qué planteó el ejército soviético? La retirada pasiva. Es decir, si iban a llegar a Stalingrado, ¿ya? Comenzaron ellos a retirarse hacia los montes. Pero, conforme iban retirándose, ellos mismos destruían todo. Destruían sus almacenes, no encontraron agua, hospitales, nada. Cuando los alemanes llegaron, no encontraron nada. O sea, se supone que si llegas a un país, te vas a abastecer o vas a sobrevivir con lo que vas a encontrar. Pero cuando los alemanes llegaron ahí, no encontraron absolutamente nada. Y aparte de eso, lo que fue favorable para los soviéticos fue el crudo invierno. Definitivamente Hitler no había estado preparado para enfrentar semejante invierno. Digamos que Hitler cometió el mismo error de Napoleón. La Unión Soviética tuvo tiempo de reorganizarse porque digamos que más mató al ejército alemán el invierno que las balas. Lógicamente que la batalla de Stalingrado fue una de las peores y más cruentas, tanto para ambos ejércitos. Pero lógicamente los soviéticos supieron sacar ventaja de este. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el frente pacífico? Dentro de un momento les voy a enseñar los mapas. Japón delineó una política expansionista para dominar el sureste asiático y el Pacífico. Recordemos que Japón también exigía colonias. ¿Para qué? Al decir ellos que eran un país altamente industrializado, exigían colonias para extraer la materia prima. Estas ambiciones estaban en contra de los intereses de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos también se había declarado un país altamente industrializado. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa ataca la base norteamericana de Pearl Harbor. Aquí destaca la participación de los kamikaze. ¿Quiénes eran los kamikaze? Pilotos japoneses de que en vez de salir o salvar la vida saliendo de sus aviones o avionetas,
preferían morir, suicidarse, pero destrozando un barco norteamericano. Al día siguiente, o sea, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Y Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. Recuerden que había un tratado, Tokio, Berlín, Roma. Hasta mediados de 1942, los japoneses conquistaron Guam y las Filipinas, ocuparon Indonesia y Nueva Guinea. Tenían dos objetivos, Australia y la costa oeste de Estados Unidos. En junio de 1942, los norteamericanos lograron un triunfo en la batalla de Midway. Esto marcó un punto de inflexión en la guerra, favorable lógicamente para los norteamericanos. Muy bien, vamos a ver ahora los mapas. A ver, chicos, ¿me van a permitir un momentito? Voy a aceptar a quienes están, creo, mandándome una invitación. No veo a nadie. Aquí está. Miramos el mapa. Profesora, Dime. está que para que le mande, dice, quiere entrar Patricia y Franco. Ya. Hola, Patricia. Patricia. Ya, muy bien. Espero que me estén entendiendo. Vamos a ver los mapas. Aquí está el Imperio Alemán. ¿Ven Alemania? Lo primero que hace es invadir Polonia. ¿Ya? Después invade Francia. Pero Francia había quedado la mitad bajo el mando alemán y la otra bajo un mando propio, pero con supervisión de los mismos alemanes. Muy bien. Aquí vemos a Italia. Aquí vemos a Italia, a ver, que también participó en esta guerra invadiendo, ¿qué cosa? Egipto. Toda esta parte de acá. ¿Ya? Pero después los ingleses la recuperaron. ¿Y qué tuvo que hacer Alemania? Enviar a su general Rommel para expulsarlos. Muy bien. Grecia, que está aquí, aquí está Grecia, ¿ya? Estaba indiferente, país neutral, indiferente a esta guerra. Pero, ¿qué hizo Alemania? También la invadió. Muy bien. Alemania invade Noruega, invade Dinamarca, ¿ya? Y lo que pretende es invadir Gran Bretaña, pero no puede. ¿Por qué? Miren, tenía que pasar por el estrecho de Gibraltar. Al ver que no podía de esa manera, lo que hizo fue bombardearla. Pero Gran Bretaña, liderada por Winston Churchill, resiste y no consigue tomarla. Ese fue el frente occidental para el lado de Estados Unidos. Ahora, para el lado de Rusia, ¿qué hizo Alemania? El Imperio Alemán
marchó contra Stalingrado. ¿Ya? Todos los países que, aquí está, ustedes pueden ver, invadió Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, aliado de Italia, que aquí está. Su propósito era llegar hasta Stalingrado. Miren, pero todos los sitios que ya había invadido. Quería llegar al Cáucaso, si ustedes se dan cuenta, por el Mar Negro, porque había aquí petróleo, que Hitler necesitaba para los tanques alemanes. Pero las tropas alemanas fueron derrotadas. ¿Por qué? Porque la gente huyó y digamos que dejó todos estos sitios en ruinas. Aparte de eso, el crudo invierno. Por una cuestión, digamos, de, ¿cómo les puedo decir, chicos? Por una cuestión, digamos, de orgullo, de ego, Hitler quería llegar a Stalingrado. Stalingrado, porque era la ciudad que Stalin, el personaje más importante hasta ese momento en Rusia, había puesto a su ciudad. Esos son los dos mapas que les quería enseñar. Volvamos a las diapositivas. ¿En qué nos quedamos? En que el día 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Al día siguiente, Italia y Alemania le declaran la guerra a Estados Unidos. Ahora, los avances aliados. Ya son 3 aliados, 4 aliados. Reino Unido, Francia, ¿qué más? Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos. Muy bien. En 1942, el ingreso de Estados Unidos a la guerra cambió el curso de esta. Los norteamericanos recuperaron las islas del Pacífico con la batalla de Guadalcanal, una de las peores batallas, muy sangrienta. La contraofensiva soviética. Muy bien. ¿Qué hicieron los soviéticos? En abril de 1942, los alemanes reinician los ataques contra Rusia. Su objetivo, llegar hasta Stalingrado, para llegar hasta los campos petrolíferos del Cáucaso. Los soviéticos resistieron y lucharon hasta lograr la primera gran derrota alemana en 1943. En julio de 1943, los alemanes sufrieron la derrota en la batalla de Kursk. Mediados de 1944, casi todo el territorio soviético había sido liberado. ¿Por quién? Por los mismos soviéticos. El avance aliado en el sur europeo. ¿Se acuerdan de África? Ya en todos los países que están al sur. En África del Norte, octubre de 1942, las fuerzas aliadas derrotaron al ejército alemán en la batalla de El Alamein. Noviembre del mismo año, los angloamericanos desembarcaron en Marruecos y Argelia, logrando expulsar a los alemanes de Túnez en mayo de 1943. En mayo de 1943, los aliados iniciaron la invasión a Italia. Esto empujó a que el Consejo Fascista destituyera a Mussolini. Pero no es que lo destituye y lo manda a su casa, no. Fue tomado prisionero. ¿Y qué hicieron? Los alemanes invadieron a Italia, rescataron a Mussolini y detuvieron el avance aliado en Nápoles. La liberación de Europa Occidental, o sea, la parte que está para el Océano Atlántico. El 6 de junio, o llamado Día D, los aliados realizaron un desembarco de tropas en Normandía, al norte de Francia. Miren cuánto trajeron, más de 1.200 soldados, más de 1.200 barcos de guerra, 4.200 aviones, 5.700 botes de anfibios y cerca de 200.000 soldados. ¿Ya? Las tropas aliadas avanzaron rápidamente gracias a la resistencia francesa. ¿Se acuerdan que les dije que en la parte sur de Francia llegaban los aliados, que a pesar de que estaba dominada por los alemanes, había una resistencia que fueron los que ayudaron al avance de las tropas aliadas? Muy bien. En agosto se hizo otro desembarco en Provenza, sur de Francia, logrando la liberación de Francia a mediados de septiembre. En Alemania, la población empezaba a sentir los estragos de la guerra. ¿Qué eran los estragos de guerra? En primer lugar, baja moral porque estaban perdiendo la guerra. ¿Qué más? Carencias de medicinas, carencias de alimentos.
Prácticamente ya Alemania estaba en bancarrota. En julio de 1944, digamos que los oficiales nazis, los oficiales alemanes, se sentían ya frustrados, cansados y sabían que esta guerra ya se estaba perdiendo. ¿Qué pasó? Se realizó un atentado contra Hitler. Hitler salió ileso. ¿Y esto qué reveló? El descontento de sus oficiales. Muy bien. En diciembre de 1944, los aliados en las fronteras de Alemania, Hitler lanzó la contraofensiva de las Ardenas. Esto causó más bajas en el ejército alemán y en un momento desesperado. El fracaso de esta acción selló el último intento de recuperación alemana en el frente occidental. Muy bien, aquí tienen las actividades, chicos, y si tienen alguna pregunta pueden hacérmela. ¿Han comprendido? Sí, profesora. Profesora, Hitler murió de forma natural, ¿no? No, cuando Lo mataron. No, en la